Buenos días. El día de hoy en el ciclo de seminarios del Departamento de Química Física Aplicada la Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid nos presentará el doctor Wilmer Esteban Vallejo Narváez. Eh, el doctor Vallejo estudió la licenciatura en Química en la Universidad de Nariño, Colombia. Posteriormente estudió la maestría y el doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, trabajando en el Instituto de Química, haciendo química computacional y química teórica. El doctor Esteban, durante el doctorado, se dedicó al estudio de interacciones no covalentes, tanto experimental como teóricamente, y ahora en su estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la misma Universidad Nacional Autónoma de México, se ha dedicado a estudiar procesos catalíticos en nanojuelas de silicio y carbono. Adelante, por favor. Okay. Buenas tardes a todos. Como ya lo mencionó José Manuel, vengo a presentar este seminario. Antes que nada, darle las gracias al doctor Juan Carlos y a José Manuel por la oportunidad de dar este seminario, el cual tiene como título Reducción de dióxido de carbono catalizada por materiales bidimensionales a base de silicio. Bueno, antes que nada, me gustaría dar una breve introducción acerca de mi persona. Como ya lo mencionó José Manuel, soy químico egresado de la Universidad de Nariño en Colombia y mis estudios de posgrado los realicé en la Universidad Nacional Autónoma de México, el grado de maestría y de doctorado. Principalmente, mi área de estudio ha sido la físico-química y la química computacional. En esta área, pues, he podido publicar hasta el momento 27 artículos científicos y me he enfocado principalmente en 3 líneas de investigación. La primera de ellas es el estudio de interacciones no covalentes, la cual desarrollé tanto de forma experimental como computacional. Y bueno, aquí muestro un paper. En este caso, pues estudiamos la asociación de dímeros de amidas e imidas, calculamos las constantes de asociación experimentalmente y mediante cálculos computacionales encontramos una relación de esa asociación en función de la acidez de los hidrógenos y la basicidad de los grupos carbónicos. Posteriormente, este estudio fue trasladado a sistemas más complejos, en este caso, por ejemplo, heterodímeros de amida y amida, o sistemas unidos por 3 enlaces de hidrógeno, que en este caso, como los que se muestran en la unión de las bases nitrogenadas en el ADN. Ahora bien, posteriormente a esto, me vinculé al Instituto de Investigaciones en Materiales, y en este instituto, y teniendo en cuenta la experiencia en el estudio de interacciones no covalentes, me enfoqué en la interacción de átomos de litio con heteroestructuras formadas con grafeno y fosforeno. Básicamente, encontrando que estas heteroestructuras pueden interaccionar fuertemente con átomos de litio y también facilitar la difusión en estos materiales. Esto con la posibilidad, digamos, de proponer nuevos materiales para ánodos de baterías de litio. También, en el transcurso de mi postdoc, también hemos estudiado cuál es el efecto del dopaje en estos materiales, ya sea con aluminio, con silicio, con azufre, en el caso del fosforeno, y hemos podido ver cómo es el efecto en cuanto a la asociación con átomos de litio, y también hemos estudiado otros materiales 2D como siliceno, estateno, y cómo es su interacción con átomos de sodio y magnesio. Y bueno, teniendo en cuenta esto, últimamente, pues me he enfocado a lo que es la catálisis homogénea y heterogénea. En este caso, por ejemplo, tuve la oportunidad de colaborar con un grupo experimental en organocatálisis. Y mediante cálculos computacionales, logramos diseñar un nuevo catalizador tipo tiurea para aumentar los excesos enantioméricos de la reacción de Michael entre nucleófilo y electrófilo. Adicional a esto, también hemos realizado estudios similares, pero en este caso de estructuras basadas en escuadramina. Y esto en el caso de la catálisis homogénea. Y en el caso de la catálisis heterogénea, bueno, es justamente el tema que les vengo a hablar en esta ocasión, que es la reacción de Sabatier, pero en este caso no usar complejos de níquel, sino en este caso usar materiales 2D a base de silicio para capturar el CO2 e hidrogenarlo a especies tales como ácido fórmico, formaldehído, monóxido de carbono, metanol o metano.
que es justamente el tema de este seminario. Ahora bien, también como lo mencionó José Manuel, soy investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones en Materiales, que pertenece a la Universidad Autónoma de México. Ok, bueno, ahora para continuar ya con el seminario, el contenido a desarrollar es el siguiente. En primera instancia, daré una introducción acerca de los temas, ¿sí? que se abordarán en este proyecto, que se abordan en este proyecto. Posterior a eso, hablaré de la catálisis de silicio, específicamente para la captura y la reducción de dióxido de carbono. Posteriormente hablaré de los sistemas laminares de silicio que hemos estudiado hasta el momento. También mencionaré un nuevo material a base de silicio que nosotros hemos propuesto. Y también hablaré del dopaje de grafeno con silicio. Y finalmente algunas perspectivas. Ok, bueno, como introducción tenemos que el CO2 se constituye como el gas de efecto invernadero generado por el hombre más abundante en la atmósfera, de alrededor del 84%. Y como sabemos, pues contribuye enormemente al cambio climático por el efecto invernadero. Y pues es una problemática que actualmente pues afecta a todos, ¿cierto? Entonces, por tal razón, resulta pues necesario encontrar soluciones para este problema. Una de ellas, por ejemplo, es la captura del dióxido de carbono, que recordemos pues es un gas principalmente que viene del uso de combustibles fósiles por parte del sector industrial, el sector energético, el sector de transporte, entre otros. Y la opción en este caso es capturarlo y transformarlo, ya sea en combustibles para generar un ciclo sostenible o en productos químicos de valor agregado. Cabe mencionar que la captura de CO2 también es, digamos, es de gran interés y se está aplicando actualmente en Europa. Por ejemplo, hay aproximadamente 20 proyectos en los cuales, bueno, el punto es capturarlo. Y, por ejemplo, en el caso de Noruega, que tiene el almacenamiento de CO2 más grande, pues capturarlo y enterrarlo, ¿no? Entonces, con el fin de evitar que el dióxido de carbono, por la cantidad de dióxido de carbono, se incremente en la atmósfera. Bueno, entonces, una vez capturado, este se puede transformar. ¿Qué podemos obtener a partir del dióxido de carbono? Pues muchos compuestos. Por ejemplo, si consideramos reacciones de tipo reductivo, podemos obtener compuestos como metano, monóxido de carbono, metanol, ácido fórmico. Pero si cambiamos las condiciones de reacción y además de eso, adicionamos otros reactivos al medio de reacción, podemos obtener sistemas más complejos como ureas, fertilizantes, incluso polímeros, policarbonatos, etc. ¿Sí? Entonces podemos obtener una amplia gama de compuestos, en este caso partiendo del dióxido de carbono. ¿Y cómo se obtiene esto? Bueno, básicamente a partir de procesos catalíticos, ¿sí? De forma rápida, mencionar que existen dos procesos catalíticos fundamentales, que son la catálisis homogénea y la catálisis heterogénea. En el caso de la catálisis homogénea, todo está en la misma fase, por lo general líquida, y las características, digamos, más relevantes de este tipo de catálisis es que puede presentar altos rendimientos, altas selectividades, cuando se forman entiómeros o diesterómeros en la reacción. Sin embargo, tiene, digamos, una dificultad, que es la separación de los productos con el catalizador. ¿Sí? Entonces, esta es una dificultad que a escala de planta piloto o a nivel industrial, pues es una gran desventaja, porque en muchos de los casos no se puede recuperar el catalizador, ¿sí? Y eso pues involucra mayores costos o pérdidas en el proceso. Y en el caso de la catálisis heterogénea, bueno, son dos fases, generalmente líquida o sólida, perdón, líquida, donde están los reactivos, y sólida, el catalizador, o incluso también puede ser en fase gas, los reactivos. Y en este caso, pues, esta catálisis generaba bajos rendimientos en comparación con la catálisis homogénea, bajas selectividades, sin embargo, tiene una gran ventaja, y es que es posible separar los productos y el catalizador por métodos tradicionales, como una decantación o una filtración, ¿no? Y que en algunos casos, pues, es necesario hacer un proceso de activación para volver a usar el catalizador, lo que denomina reciclado del catalizador, para un nuevo ciclo de reacción. Entonces, dada esta ventaja, pues este es el método que se usa mucho más a nivel industrial. Y por eso, pues, resulta de gran interés. Ahora, en la catálisis heterogénea también podemos catalogar
digamos, dos familias de catalizadores. Los primeros serían los catalizadores basados en metales de transición, que por ejemplo, rodio, rutenio, platino, etcétera, ¿no? Que tienen grandes ventajas, son muy reactivos, pero también tiene ciertas desventajas, que son muy caros, al ser poco abundantes en la corteza terrestre, y si no se realiza un tratamiento adecuado, pues pueden generar contaminación al medio ambiente. Y otra familia de catalizadores es los que no involucran metales de transición en su estructura. En este caso, por ejemplo, los organocatalizadores que mencioné anteriormente, moléculas orgánicas de bajo peso molecular o los materiales 2D. Que en este caso específico, pues me basaré o me centraré en estructuras a base de silicio. La ventaja de las estructuras a base de silicio son las siguientes. En principio, el silicio es el segundo elemento más abundante después del oxígeno en la corteza terrestre, lo cual hace que sea muy abundante y esto hace que los compuestos a base de silicio tengan un bajo costo en comparación con compuestos a base de metales de transición. Y otra de las ventajas es que el silicio generalmente se puede considerar como un elemento que es amigable con el medio ambiente. Entonces, estas características hacen del silicio un potencial elemento para desarrollar nuevas tecnologías, en este caso dirigidas a la captura y reducción de dióxido de carbono. Ahora bien, ¿qué pasa con la catálisis ahora de estructuras de silicio hacia la captura y reducción de dióxido de carbono? Pues hay algunos reportes, por ejemplo, están las nanoláminas de hidruro de silicio que pueden catalizar la reacción de dióxido de carbono a monóxido de carbono bajo este ciclo catalítico, formando un silanol, el cual, bueno, en este caso, se recupera la superficie del catalizador mediante nanopartículas de paladio en presencia de hidrógeno, para nuevamente iniciar el ciclo catalítico. La desventaja de este procedimiento es que requiere altas energías, ¿no? 170 grados centígrados. Sin embargo, el proceso se puede llevar a cabo. Otro ejemplo son los nanocristales de silicio, que en este caso, bajo estas condiciones de reacción, logran también capturar el dióxido de carbono, generando este intermediario, el cual, posteriormente, transcurridas 12 horas de la reacción, puede generar como producto mayoritario el formaldehído y generando óxido de silicio en la superficie del nanocristal. Entonces, digamos, estos son algunos ejemplos de cómo estructuras de silicio pueden catalizar la reacción de captura de CO2 y generar productos de reducción. Con base en esto podemos decir que existe una afinidad entre estructuras de silicio y el dióxido de carbono. Sin embargo, la desventaja es que se requieren altas temperaturas, ¿sí? Mucha energía. Y ese es el interés, en este caso, de estudiar estructuras de silicio con el fin de cambiar su reactividad y poder, de alguna manera, suavizar estas condiciones experimentales en la síntesis. Ahora, con base en esto, entonces, nosotros nos hemos basado en el estudio de siliceno, ¿sí? Y bueno, de paso hablaré del grafeno, que es justamente el modelo, ¿no? El siliceno, teorizado por allá en el año de 1994 por cálculos de FT, pues tenía esta disposición, que al igual que el grafeno, forma una estructura hexagonal, como vemos aquí, periódica. Sin embargo, pese a que, digamos, tienen en estas vistas superiores la misma disposición, si vemos en estas vistas laterales, no son iguales. El siliceno no es completamente plano. Y esto se debe, bueno, en comparación con el grafeno. Y esto se debe básicamente a la hibridación de los átomos de silicio, que en este caso tienen un carácter entre sp2 y sp3, más cercano a sp3, que a diferencia del grafeno es completamente sp2. ¿Esto qué quiere decir? Que el grafeno es un compuesto o un material conjugado, lo cual le confiere gran estabilidad, cosa que no ocurre en el siliceno. Esto hace justamente que el siliceno sea químicamente más activo y más reactivo, a diferencia del grafeno, que es mucho más estable y menos reactivo, ¿sí? Entonces, digamos, haciendo la comparación, por eso escogemos este material, digamos, en este caso, para realizar la reacción de captura y reducción de dióxido de carbono. Ahora bien, en este caso específico, nosotros nos hemos centrado inicialmente, ¿sí?, en dos, digamos, formas alotrópicas. En primer lugar, la forma monolaminar del silicio, o siliceno, para la captura y reducción de dióxido de carbono, y también la forma bilaminar, ¿sí?, que sería el mismo proceso, pero en este caso en bilámina de silicio. Esos serían, digamos, las estructuras de los catalizadores, específicamente la estructura monolaminar
¿sí? Las vistas superiores son iguales. Sin embargo, aquí vemos que no es plano, como lo mencionamos anteriormente. Y en el caso de la bilámina, esta, por ejemplo, en esta conformación, es completamente plana, ¿sí? Entonces, aquí podemos obtener ya estructuras planas. Y además, cabe mencionar que en el caso de las estructuras bilaminares de silicio, existen 6 estructuras bilaminares en donde, bueno, esta es la más estable energéticamente, pero existen otras en donde hay un desfase de las 2 capas, que también se pueden obtener experimentalmente. Sin embargo, pues esta es la más estable y fue la que nosotros escogimos para hacer el análisis. Ahora, los detalles computacionales que nosotros seguimos para realizar el estudio fueron en primera instancia un modelo de molécula, de clúster, ¿sí? La hojuelas del material, aunque también consideramos modelado periódico con el fin de caracterizar los materiales. Ahora, en el caso de la monolámina, bueno, un tamaño de 66 átomos, bilámina 116 átomos. En este caso consideramos el funcional no empírico meta GGA y PSS en combinación con este conjunto de funciones de base. Y también utilizamos una corrección de dispersión de Grignard, que es esta, con el fin de obtener en longitudes de enlace cercanas a las experimentales. Y los códigos utilizados fueron Orca y Turing. Ok, bueno, en primera instancia, y con el fin de poder notar cuál es el efecto catalítico de los materiales, calculamos el mecanismo de reacción de dióxido de carbono con hidrógeno sin el catalizador. Para esto, entonces, bueno, realizamos la interacción correspondiente para formar, en este caso, el ácido fórmico. Y en esta tabla mostramos la energía libre de Gibbs del proceso, sí, en este caso, de la etapa limitante para la formación de ácido fórmico, que en este caso es de 74.6 kilocalorías por mol. Es muy alta. Posteriormente, a partir del ácido fórmico y con interacción con otra molécula de hidrógeno, podemos formar este intermediario que mediante procesos de isomerización y una posterior transposición de hidrógeno, por pérdida de agua puede formar formaldehído, nuevamente con una energía bastante alta, más de 70 kilocalorías por mol. A partir del formaldehído, entonces, podemos formar metanol a partir de esta reacción, nuevamente con una energía bastante elevada, y a partir del metanol podemos generar, por pérdida de una molécula de agua, la molécula de metano, que este proceso es todavía más energético. Y también consideramos la formación de monóxido de carbono, en este caso haciendo interaccionar la molécula de hidrógeno con uno de los átomos de oxígeno del dióxido de carbono, para obtener así la reacción. Como podemos darnos cuenta en la tabla, las energías de activación para esos procesos son exageradamente altas, son muy, muy altas, ¿sí? Y estas son como la referencia para ver cuál es el efecto catalítico de las superficies de silicio. Ahora, pasamos a las superficies de silicio. En este caso, mostraré cuál es el mecanismo sobre las superficies de silicio, que para la monocapa y bicapa son más o menos los mismos, aunque los intermediarios en el caso de la bicapa son ligeramente distintos. Y eso va a tener una consecuencia en la energética que vamos a discutir más adelante. Bueno, en principio, entonces, lo que se genera es la quimiabsorción de la molécula de dióxido de carbono sobre la superficie. En este caso, este proceso, para la monolámina de silicio, necesita una energía de 25 kilocalorías por mol y para la bilámina de 22.1, ligeramente menos energética en el caso de la bilámina, aunque bueno, son altas. Una vez se ha absorbido el dióxido de carbono en la superficie, tenemos 2 posibilidades de hidrogenación. La primera, hidrogenar el grupo carbonilo, y la segunda, hidrogenar el oxígeno que está unido directamente a la superficie del material. En este caso, de acuerdo con los cálculos, el camino de reacción de mínima energía es la ruptura de la molécula de hidrógeno asistida por la presencia del material de silicio en este caso, generando este intermediario. Protonando el grupo carbonilo y el hidrógeno se une directamente al material. Y la etapa limitante para la formación de ácido fórmico sería la transposición de este hidrógeno hacia ese carbono. Y aquí podemos ver que las energías para la monolámina y bilámina son estas, de 22 kilocalorías por mol aproximadamente y 33 kilocalorías por mol aproximadamente. Que si lo comparamos con el proceso en fase gas, pues podemos ver que hay un efecto catalítico, ¿sí?, en el proceso. Entonces podemos notar que ciertamente el silicio está actuando como un catalizador. Ahora, si consideramos la otra posibilidad de hidrogenar,
podemos obtener, bueno, este intermediario que conduce a la ruptura del enlace oxígeno-carbono, para posteriormente, por pérdida de agua, obtener el monóxido de carbono unido a la superficie. Este proceso es energéticamente más desfavorable que la formación de ácido fórmico, pero aún así, si lo comparamos con la fase gas, pues podemos ver que también hay un efecto catalítico importante. A partir del monóxido de carbono, entonces, mediante una hidrogenación, podemos obtener ese intermediario y la etapa limitante, en este caso para la formación de formaldehído, nuevamente la transposición del hidrógeno hacia el carbono, con una energía de activación de la etapa limitante, en este caso de 24.1 kilocalorías por mol para la monolámina de silicio, y para el caso de la bilámina es prácticamente el doble, ¿no? Y ya vamos a ver por qué más adelante. Y si lo comparamos con la fase gas, podemos darnos cuenta que en esencia, pues sí hay un efecto catalítico. A partir del formaldehído, nuevamente podemos hidrogenar, ¿sí? Por el grupo carbonilo, y en este caso formando este intermediario, que nuevamente podemos transponer este hidrógeno hacia el carbono para obtener el metano. Y esas serían las energías de activación. Nuevamente más favorecido en el caso de la monolámina de siliceno que la bilámina. Y finalmente, a partir del metanol, podemos hidrogenar nuevamente, perdiendo una molécula de agua. En este caso, el grupo metilo y el átomo de hidrógeno se unen directamente a la superficie para posteriormente llevar a cabo la transposición y formar el metano. En este caso, como podemos darnos cuenta, pues las energías para este último proceso son bastante altas, de 50 kilocalorías por mol aproximadamente. Entonces, si hacemos una comparación de los procesos, en general podemos darnos cuenta que tanto para la monolámina como para la bilámina, estos procesos, ¿sí?, asistidos por el silicio, pues son energéticamente más favorecidos que el proceso en fase gas. Entonces podemos concluir que hay un efecto catalítico de las estructuras a base de silicio. Si hacemos una comparación de cuál sería el producto más favorable en estos casos, pues sería la formación de ácido fórmico para los dos. Y en el caso de la monolámina, podemos ver que también la formación de formaldehído no es, energéticamente, no está muy lejos en comparación con la del ácido fórmico. Y pues digamos, este resultado pues sería congruente con el dato experimental de los nanocristales de silicio que forman formaldehído como producto mayoritario. Ahora, si notamos aquí, como ya les mencioné, la monolámina, digamos, posee energías más bajas que la bilámina. Y esto se debe a la siguiente razón. Si hacemos una comparativa, por ejemplo, de la quimiabsorción, por dar un ejemplo, y tenemos como referencia las especies aisladas, si es dióxido de carbono y la nanoestructura de silicio, podemos darnos cuenta que en este caso el aducto ya formado, el CO2, unido hacia la estructura de la monolámina de silicio, tiene una energía de 15.5 kilocalorías por mol. Pero en el caso de la bicapa es ligeramente más estable. Y eso se debe, por ejemplo, bueno, aquí vemos una vista lateral, pero si cambiamos la vista, podemos darnos cuenta que se genera una ruptura de este enlace silicio-silicio. Aquí, por ejemplo, en la monolámina, ese enlace silicio-silicio que soporta la molécula de dióxido de carbono está presente, pero en este caso se rompe. Entonces, en la bicapa, las reacciones con dióxido de carbono y las posteriores adiciones de hidrógeno generan cambios estructurales importantes en la estructura, lo cual lleva a la formación de intermediarios más estables, que esto a su vez tiene una consecuencia también en la energética del proceso, dado que son más estables y se requiere mayor energía para poder llevar a cabo los procesos de reducción. Es por eso que en el caso de la bilámina de siliceno, pues requerimos mayor energía para obtener los productos. Ahora, con base en esto, entonces podemos darnos cuenta que cambiando, digamos, la forma alotrópica, ya sea monolaminar o bilaminar del silicio, cambiamos su reactividad. Con base en esto, entonces, nosotros proponemos un nuevo material. Como lo dije anteriormente, nos hemos basado hasta el momento en estructuras hexagonales de silicio. Sin embargo, en el caso del carbono, como ya vimos, elementos del mismo grupo de silicio, podemos darnos cuenta que el carbono también puede generar otras estructuras alotrópicas. En este caso, la denominada jaquelita de carbono, que ya no son hexágonos, sino son heptágonos y pentágonos unidos, generando una estructura periódica. En este caso, entonces, partiendo de este hecho, generamos la jaquelita de silicio. ¿Sí? Y teniendo en cuenta que la especie bilaminar de siliceno
tiene una mayor afinidad por el CO2 que la monocapa, nosotros propusimos un nuevo material, la jaquelita bilamina de silicio, en donde, bueno, caracterizamos su banda prohibida, que es de 0.17 electronvolts. En este caso, por ejemplo, el resultado más relevante fue la quimiabsorción de CO2. Si comparamos nuevamente, aquí tenemos la de la monocapa y la bicapa que se mostró anteriormente, pero en el caso de la jaquelita bilamina de silicio, el complejo de unión del CO2 y esta estructura, pues, resulta ser negativo. En este caso, pues, es un proceso exergónico, es decir, que de forma simultánea se puede unir el dióxido de carbono sobre la superficie de la jaquelita bilamina de silicio. Esto es un resultado, pues, bastante interesante, dado que a diferencia de los compuestos hexagonales de silicio, pues esta nueva conectividad de los átomos de silicio, pues cambia la reactividad de forma tal que la absorción de dióxido de carbono resulta ser un proceso espontáneo. Entonces, bueno, consideramos que es un muy buen resultado, dado que, pues, digamos, una de las limitantes y el gran reto a día de hoy es la captura del dióxido de carbono. Ahora, digamos, partiendo de esto, podemos ver que podemos, dependiendo de la conectividad que tengan los átomos de silicio, cambiar su reactividad. Es por esto que también nosotros hemos estudiado ahora cómo es el efecto del grafeno dopado con átomos de silicio. En este caso, también realizamos el mismo análisis y los resultados más relevantes de este nuevo material es que, bueno, la quimiabsorción es relativamente, bueno, ligeramente más baja que en el caso de las estructuras hexagonales. Recordemos que eran de 25 y 22. Este es de 20. Pero, digamos, el proceso más relevante que tiene este material es que la conversión de metanol a metano, que es digamos, el último paso para la hidrogenación completa del dióxido de carbono, es de 29 kilocalorías por mol, que es mucho menor que lo que exhibían las estructuras hexagonales, que eran superior a 50 kilocalorías por mol. Entonces, en este caso, digamos, este material dopado con átomos de silicio, pues tiene esta característica que también resultó bastante interesante, que puede transformar el metanol a metano de una forma más, digamos, energéticamente más favorable que las estructuras de silicio. Bueno, eso en cuanto digamos, a las estructuras a base de silicio. Como conclusiones y a manera de resumen, entonces, podemos decir, en principio, que la monocapa y la bicapa de siliceno presentan actividad hacia la reducción de dióxido de carbono y la captura, ¿no? Si tenemos como referencia la reacción en fase gaseosa. Además, el producto más probable en este caso es el ácido fórmico y para el caso de la monocapa también lo es el formaldehído. Digamos, otra conclusión importante es que la jaquelita bilamina de silicio captura el CO2 de forma espontánea, cosa que no lo hacen las estructuras hexagonales de silicio. Y también que el grafeno dopado con silicio facilita la conversión de metanol a metano en comparación con las estructuras previamente discutidas. Sí, esto es con base en lo que hemos obtenido hasta el momento. Ahora, las perspectivas que se tienen con respecto a esto. Pues se puede llevar también un análisis, por ejemplo, estructuras de boro, nitrógeno, carbono, que de hecho este ha sido un material que ha sido sintetizado aquí en el grupo de materiales de interés de energías renovables. ¿Sí? Y además también otra de las posibles aplicaciones que se tiene es la hidrogenación de silicio, que debido a su reactividad, mayor reactividad que el grafeno, por ejemplo, este se puede considerar como un material para el almacenamiento de hidrógeno, que también resulta de aplicación importante. Por otro lado, también, otra de las perspectivas es que estructuras a base de materiales 2D pueden generar también hidrógeno, como es el caso del disulfuro de molibdeno en unión con fosforeno, que pueden catalizar la hidrólisis de agua para generar hidrógeno. Y también, bueno, la intención es poder hacer contactos con, por ejemplo, con el IDEAN Nanociencia, con el fin, pues, de establecer colaboraciones con grupos que trabajen en este tipo de materiales. Y bueno, pues, finalmente me gustaría agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Instituto de Investigaciones en Materiales, a CONACYT por la beca otorgada y al grupo de trabajo del Dr. Sergey Fon. Y a ustedes por su atención. Muchas gracias. Pero a continuación tenemos un tiempo para preguntas. Tenemos tiempo, entonces
José Bueno, Luis. muchas gracias por la presentación. Yo quería preguntarte sobre la capacidad que hay ahora mismo tecnológica de fabricar seno, satélite, este tipo de estructuras un poco particulares, porque desconozco Sí. este momento donde estamos desde el punto de vista tecnológico, la capacidad ahí. Sí, qué tan viable puede ser, ¿cierto? Pues bueno, como lo mencioné, ciertamente el siliceno, pues bueno, fue sintetizado en el año 2010, 6 años después del grafeno, y pues particularmente dado a que es más reactivo, ciertamente es más difícil de obtener, pero es posible obtenerlo. De hecho, lo que se hace generalmente es sobre una matriz, que generalmente pueden ser cristales de plata, circonio o incluso de estaño, se puede depositar sobre él los átomos de silicio y generar la superficie. Es viable, ¿sí? Y digamos, después del 2010, incluso hay un artículo en 2022 en donde se ha ido optimizando la síntesis de este proceso, ¿sí? Que de hecho el doctor José Gómez Rodríguez, que es de física de materia condensada, ha estado involucrado en esos procesos de síntesis de siliceno. Entonces, digamos, se ha ido evolucionando y es posible obtenerlo, ¿sí? O sea, es posible obtener ese tipo de materiales. La satélite también bien. Bueno, ese es claro, porque esa conectividad ciertamente es más inestable que la forma hexagonal. Es mucho más difícil. Bueno, ahí se espera que con las técnicas que se están desarrollando actualmente, pues se puedan de alguna manera modular más, ¿no? Esa conectividad. En ese caso, por eso es, digamos, una estructura nueva que proponemos, pero bueno, esperamos que se pueda sintetizar, sí, en el futuro. ¿Cómo cambiaste de siliceno a Gertilipa? ¿Cuál fue ese paso? ¿Cómo llegaste a la conclusión? ¿Qué aportaba el distinto? Ok. Bueno, o sea, partimos del hecho de, bueno, que, por ejemplo, como nace el siliceno, es de alguna manera como sale el grafeno, ¿no? Entonces, como están en el mismo grupo, podrían formar estructuras similares. Y ese fue como el razonamiento en cómo se propuso esta estructura, ¿no? Por allá en los años 90. Entonces, teniendo en cuenta eso, consideramos que si, por ejemplo, el carbono puede formar estos alótropos como la jaquelita, anillos de 7 y 5, pues el siliceno también tiene esta capacidad de formar. Entonces, debido a esta similitud, bueno, son elementos que están en el mismo grupo, podría formar esa estructura. Y en esencia, bueno, los cálculos apuntan que es una estructura estable que puede, digamos, se puede obtener, ¿no? Y pues digamos, esa fue como el razonamiento. Digamos, lo que funciona para carbono lo vamos a intentar con silicio, ¿sí? Y en este caso, pues obtuvimos, digamos que en el caso del silicio puede generar capas, ¿sí? Y bastante estables en este caso. Entonces, digamos, esa fue como la estructura más estable que encontramos y que al hacer, por ejemplo, el contacto con la molécula de dióxido de carbono, pues resulta que es mucho más reactiva a capturarla que en el caso del silicio o siliceno hexagonal. Entonces, digamos, fue de alguna manera probar las estructuras alotrópicas de carbono a silicio y probar cómo capturan el CO2 en este caso. Lo captura bien, pero desorber el dióxido de carbono. Claro. Eso será complicado. Sí. Exacto. Sí, en ese caso, claro, no mostré los datos, pero ¿cómo es el proceso de reducción posterior una vez se ha absorbido? ¿Sí? Es un poco intermedio entre la monocapa y bicapa hexagonal de silicio, más cercano a la bicapa. ¿Sí? Por eso quizá era como un poco redundante en este caso, pero ya disolverlo ciertamente es más difícil, sí. Sin embargo, bueno, uno de los retos, y a día de hoy, es capturar el CO2. Entonces, bueno, digamos que es como una propuesta en este caso, hasta ese punto, que creo que es bastante bueno. Dos preguntas más. Sí. ¿Qué algunas preguntas? No, vale. Con hidrógeno. Ok. Bueno, ese ya sería, digamos, también un asunto a explorar más. Lo hemos realizado con hidrógeno, ¿sí? Y los cálculos apuntan que la absorción de dióxido de carbono y la posterior reducción con hidrógeno es más viable energéticamente que la absorción de hidrógeno sobre la superficie, aunque es ligeramente más favorable.
Por eso al final coloqué que estos materiales también podrían absorber hidrógeno fácilmente y disolverlo también en condiciones relativamente suaves, en el caso del silicio. Pero sí, es verdad, o sea, aparte del dióxido de carbono también podría absorber otras cosas. Sí, claro. Incluso nitrógeno, ¿no? Podría ser. Sí. Yo tengo una pregunta pues, bastante simple. ¿Hay algún tipo de confirmación experimental de los valores de las energías? O eso no existen por el mismo orden. Ok, bueno, no, en el caso específico, pues digamos, serían los antecedentes que mostré en un principio, por ejemplo, la formación de formaldehído con nanocristales de silicio. O sea, digamos, sería como el símil, digamos, de comparar, ¿no? Entonces, esas energías que nosotros mostramos, digamos, estarían relacionadas con las temperaturas superiores a los 100 grados centígrados, pero no hay como un valor exacto de una energía de activación experimental, en este caso, que podamos comparar. Lo que sí hay, por ejemplo, y también, bueno, actualmente estamos explorando esa parte, es, por ejemplo, bueno, se sale del silicio, pero es grafeno dopado con nitrógeno. Ahí sí hay datos, ¿sí? Termodinámicos de energías de activación, de cómo ese material puede capturar el CO2 y reducirlo hasta metano en ese caso. Que en la atmósfera el 84% es dióxido de carbono, por el humano. Ah, ok. Me pregunto que no es así, pero si se ha estimado de ese 84%, ¿qué tanto por ciento es humano? Ah, bueno, o sea, quizá de origen humano es tal vez mal dicho, digamos, es más que todo por el avance tecnológico de la industria, ¿no? El aumento o el uso excesivo de materiales, o, perdón, de combustibles fósiles, ¿sí? Ciertamente, a ver, el mayor gas de efecto invernadero es el vapor de agua. Sin embargo, este por ciclo del agua, pues de alguna manera sí está en recirculación, pero el dióxido de carbono no. Entonces, este se queda en la atmósfera, ¿no? Entonces, o sea, ciertamente sí, es más que todo el avance industrial que ha generado que incremente demasiado la cantidad de dióxido de carbono. En la primera transparencia hablaste de dímeros. Estudiaste dímeros y estuviste interacciones activas. ¿Podrías hablar un poco de Ah, sí, sí, claro. refería? Pues en este caso, aquí está. O sea, lo que nosotros estudiamos básicamente, ¿sí? En estas estructuras fue dímeros de amidas y dímeros de imidas, ¿no? Entonces, digamos, químicamente se podría decir que si hay un hidrógeno muy ácido, se generaría una interacción de enlace de hidrógeno más fuerte. Pero en este caso no fue así. Experimentalmente las amidas se asocian más como dímero. Y de acuerdo con nuestro modelo fue relacionar esta constante de asociación experimental con la acidez y la basicidad, la acidez de los NHs y la basicidad de los grupos carbonilo, que están aquí, ¿sí? Y resulta que este modelo, que en realidad es una función lineal, o sea, bueno, aquí sería, ¿no? Esta constante expresada como una función lineal de la acidez y la basicidad, acidez del NH y la basicidad del grupo carbonilo, ¿sí? Explican esa asociación y que la basicidad es más importante que la acidez. Eso fue lo que encontramos, que la basicidad de los aceptores de enlace de hidrógeno, si es más alta, la interacción de enlace de hidrógeno es mayor, sin importar que la acidez, por ejemplo, el caso de las imidas, es mayor, pero la basicidad es muy baja de los carbonilos. Entonces encontramos justamente que ese modelo explica estos sistemas, digamos, relativamente simples y estos sistemas más complejos. O sea, se podría decir que esta relación justamente explica el por qué son el más fuerte, ¿no? Y la basicidad resulta ser importante en esas asociaciones. Estamos importantes. Ah, pues, digamos, nosotros lo cuantificamos de alguna manera, ¿sí? Y en ese caso, o sea, calculamos como un descriptor, ¿sí? Por ejemplo, qué tan fácil es protonarlo, el grupo carbonilo, y qué tan fácil es desprotonar el NH, ¿no? Es como una medida de la acidez y la basicidad. Entonces, la relación, bueno, es una relación lineal, y en este caso, digamos, el coeficiente de la basicidad es mucho mayor, es mucho más grande que el de la acidez. Y por eso, digamos, el proceso está más determinado por la basicidad del aceptor que por la acidez del hidrógeno.
Eso fue lo que encontramos. Y lo probamos, funcionó aquí y dijimos, bueno, esto se puede extender y pues lo extendimos a sistemas más complejos. De aquí son sistemas bastante grandes, ¿sí? Y, por ejemplo, como lo mencioné, como la unión de las bases nitrogenadas del ADN. Entonces, bueno, es un modelo que funcionó bastante bien en ese caso. Sí. Sí, sí, okay. A ver, yo tengo una pregunta al respecto. ¿Podrías poner la diapositiva de la Jaquelita? Jatelita. Jaquelita. Ok. Eso está muy adelante. Esto. O sea, esta es una propuesta puramente teórica. Sí. Y aún dentro del terreno teórico, inspirado un poco en cómo se sintetiza el siliceno y cómo hace el grafeno, ¿han probado depositarlo sobre superficies metálicas? ¿Su estabilidad sobre superficies metálicas? Pero te refieres experimentalmente. No, no, teóricamente. No, no, hasta ese punto no hemos llegado. Porque- Que de hecho, bueno, perdón. Que te Sí, interrumpa. Es que de hecho sí, o sea, digamos, esa sería, yo creo, la mejor forma de sintetizarlo, porque es así como se sintetiza el siliceno hexagonal, por ejemplo. exacto. Entonces, tal vez buscar teóricamente Una matriz. ¿No? a una matriz dental que pueda favorecer sobre las otras, sobre el siliceno mismo. Sí. Entonces, tal vez esa sea una avenida de exploración. Sí, es que, digamos, en el caso del grafeno, ¿sí? Esta estructura de Jaquelita que se obtiene en el grafeno, básicamente viene de oxidar al grafeno, formar óxido de grafeno, y una vez obtenido el óxido de grafeno, se separan las láminas y se vuelve a hidrogenar, genera defectos. Entonces, esas estructuras de jaquelita de carbono son en realidad defectos de un proceso de síntesis, ¿sí? En el caso del siliceno, pues ciertamente el proceso de obtención es distinto al del grafeno. Entonces, no se podría llevar a cabo la misma, digamos, como el mismo procedimiento. Sin embargo, pues ciertamente, como dices, es poder de alguna manera encontrar una matriz, ¿sí? Para poder depositar los átomos de silicio y que de alguna manera, pues, inducir para que su arreglo sea este y no sea el hexagonal, que es el más estable. Sí, simplemente intentar cambiar. Sobre los defectos te quería preguntar yo, si habéis pensado a lo mejor a hacer o estimar la reactividad diciendo deliberadamente efectos en la siliceno, por ejemplo. Ah, ok. Sí. Sí, sí. O sea, por ejemplo, que haya una vacancia, que haya un... Ok, ok. Hasta el momento no lo hemos hecho, pero ciertamente esa sería como también una propuesta, porque experimentalmente el siliceno se obtiene, pero no se obtiene completamente homogéneo, ¿sí? O sea, hay defectos también, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues sí, y la reactividad de esas vacancias ciertamente es distinta. Entonces, sí, esa sería, digamos, un punto a estudiar también. Sí. Una segunda cosa que te quería preguntar sobre, creo que hablaste un poco del estado del arte, Sí. de lo que es la captura de CO2, mencionaste un país, Noruega, Sí. y el secuestro de CO2, el almacenamiento bajo tierra. Eso, más o menos, ¿qué grado de madurez tiene eso? O sea, es algo que realmente es una tecnología ya Sí. está muy implantada. Sí, en el caso del almacén de CO2 de Noruega, pues está desde el año 1996. ¿Sí? O sea, ellos, de alguna manera, dado a la producción de CO2 que tienen por su sector industrial, pues, digamos, desarrollaron esta tecnología. Posterior a eso digamos, se ha añadido Francia, que, bueno, su depósito creo que todavía no está listo, en 2025, y también hay otro en Croacia. Entonces, sí son tecnologías relativamente nuevas, pero sí o sea, ya están establecidas algunas de ellas. Sin embargo, la gran limitante es capturarlo, porque no es tan sencillo, ¿sí? O sea, ese es el punto.
Entonces, pero sí, o sea, son tecnologías que aquí en Europa al menos se han implantado. Me imagino que la idea es no capturarlo de la atmósfera, sino capturarlo directamente en la producción. Y claro, porque la cantidad que sale, por ejemplo, no sé, en la industria, evidentemente es mucho mayor que la que se puede capturar en la atmósfera. Sí. Es directamente en el proceso. Preguntas, le agradecemos a Wilmer una vez más. Muchas gracias.